Rodeado por el eco de motores entre las montañas y la historia del automovilismo austriaco, esta es una auténtica paradoja del deporte. Simple en apariencia, pero implacable en ejecución. Aquí no hay espacio para el error ni tiempo para corregir. Cada frenada, cada transferencia de peso y cada centímetro de tracción se convierte en una batalla contra el cronómetro, porque este circuito castiga la soberbia y premia la perfección. Sean bienvenidos entonces a vivir la pasión del automovilismo en el Red Bull Ring. Ubicado en la región de Spielberg, Austria, el Red Bull Ring es un circuito compacto y rápido que combina rectas extensas con zonas de frenada intensa. Con una longitud de 4.3 kilómetros y apenas 10 curvas, puede parecer una pista simple. Pero su diseño exige precisión milimétrica, sobre todo en frenada. La pista se encuentra en una altitud de 677 metros sobre el nivel del mar, lo que afecta notablemente la carga aerodinámica y el rendimiento del motor. La diferencia de elevación entre el punto más bajo y el más alto del trazado supera los 65 metros, y los desniveles naturales añaden un componente físico y técnico único, sobre todo en la frenada. Es un trazado de alta velocidad con 3 zonas de DRS y tiene zonas de adelantamiento al por mayor, y un promedio de vuelta que rara vez supera el minuto y 15 segundos. Su diseño moderno, sobre la base del histórico Österreich-Ring, lo convierten en uno de los desafíos más engañosos del calendario. El primer sector del Red Bull Ring abarca desde la línea de salida hasta la zona de frenada previa a la curva 3. Abarca la línea principal, la curva 1, también conocida como Niki Lauda Curve, un breve tramo en ascenso y la curva 2, que se toma a fondo y de hecho como tal se puede considerar parte de la segunda recta. Aunque es un sector corto, es uno de los más técnicos del circuito, porque se combinan aceleraciones intensas, frenadas críticas y transiciones rápidas de elevación. Todo comienza con la recta principal, donde los monoplazas alcanzan más de 320 km por hora antes de enfrentar la primera curva, una horquilla cerrada hacia la derecha. En la curva 1, el desnivel ascendente amplifica los efectos de transferencia de peso. El secreto está en frenar con fuerza en línea recta y soltar progresivamente mientras se inicia el giro y se llega al apex de la curva. Si la transferencia de peso se moduló correctamente, se puede salir con una aceleración bastante fuerte de esta curva, lo cual nos va a dar muchísimo beneficio hacia la siguiente recta. El segundo sector del Red Bull Ring inicia tras la zona de detección de DRS en la recta posterior que culmina en la frenada más pronunciada del circuito, la curva 3, una horquilla cerrada en subida y hacia la derecha con un vértice tardío y gran exigencia de tracción. Desde ahí se desciende ligeramente hacia la curva 4, una curva rápida en bajada que conecta de inmediato con la curva 5 y la curva 6. Un viraje de media velocidad donde se empieza a definir el ritmo del segundo sector. La curva 3 es uno de los puntos más críticos del trazado. Aquí el frenado es cuesta arriba y ayuda a estabilizar el auto, pero exige modulación perfecta del mismo, con la modulación de aceleración y la salida para maximizar el paso por curva en la misma. Tras liberar el auto de la curva 3, viene una recta corta con DRS hacia la curva 4, que es rápida pero ciega al inicio. Aquí el auto se aligera con la compresión de la bajada, y es común ver bloqueos o salidas de pista si no se anticipa correctamente el vértice. El piloto debe frenar teniendo en cuenta el desnivel mientras ya comienza a girar con una entrada muy delicada para evitar el subviraje inducido por la pérdida de carga. Inmediatamente hay que empezar a acelerar de forma modulada y aprovechando todo el exterior que se puede de la pista sin llegar a trompear el auto. El secreto para la curva 5 está en dosificar el acelerador con precisión, frenar ligeramente al entrar y mantener carga parcial durante el vértice aplicando potencia al 100% solo si se está seguro de que se va a salir plenamente sin exceder los límites de pista.
El tercer sector del Red Bull Ring es el más fluido del circuito y al mismo tiempo el más castigador si el auto no está correctamente equilibrado. Comienza justo después de la transición de la curva 6 con una pequeña recta que lleva hacia la curva 7, un viraje a media velocidad hacia la izquierda seguido por una secuencia rápida de curvas que exige alta carga lateral, sostenida y absoluta y confianza en el grip del auto. La curva 7 es casi lo mismo que la 6, pero hay que abrir el vértice y sostener la aceleración a modo de mantener la tracción al límite y teniendo en cuenta el límite de pista de la curva 8. Sigue una recta de transición hacia la 9, la cual requiere un frenado rápido y control fino con la aceleración para no exceder su límite porque hay grava en el mismo. La curva 10 es anticipar con precisión el vértice para acercar lo más que se puede el auto al bordillo del apex. Y si se modula bien la frenada, la aceleración hacia la recta y primera zona de DRS dará una ventaja considerable hacia el tiempo de vuelta. El Red Bull Ring es un circuito que castiga cualquier desequilibrio del auto. Aunque su perfil parece simple, su combinación de largas rectas frenadas en subida y curvas de carga lateral sostenida lo convierte en un reto de puesta a punto muy específico y con poco margen de error. En términos de aerodinámica, lo ideal es un nivel de carga medio-bajo y se necesita suficiente apoyo para mantener estabilidad en la curva 6, 7 y 9, que son rápidas y demandan precisión de línea, pero no tanta como para comprometer la velocidad punta en las tres zonas de DRS. Una carga excesiva penaliza gravemente en recta y una carga insuficiente convierte el sector 3 en una pesadilla de subviraje y pérdida de tracción lateral. La suspensión prioriza un tren delantero firme que proporcione confianza en las frenadas cuesta arriba, especialmente en la curva 1 y 3, donde el peso del coche se comprime con violencia hacia el eje frontal. El diferencial se recomienda más cerrado en frenada para dar estabilidad en curvas como la 1 y la 9, que se toman con apoyo en fase de desaceleración, pero lo suficientemente progresivo para abrir el gas y evitar bloqueos internos en la curva 3, donde el auto se encuentra aún girando levemente mientras comienza a acelerar cuesta abajo. El balance de freno se sitúa ligeramente adelantado, lo que favorece consistencias en frenadas cuesta arriba sin provocar bloqueos traseros. Esto también mejora la fase inicial del trail braking, clave para hacer rotar el auto con precisión, sobre todo en la entrada de la curva 1 y la 3. En cuanto a la geometría, se sugiere una convergencia frontal cerrada para mejorar la respuesta de dirección en curvas lentas y caída negativa para moderar ambos ejes al maximizar la superficie de contacto en las curvas 6 y 7, sin generar desgaste prematuro. Finalmente, la altura del auto debe ajustarse para atacar los pianos exteriores de la curva 6 y 10 sin comprometer la estabilidad del fondo plano ni perder el rake ideal. No es una pista que requiera una altura extrema, pero tampoco perdona si el auto va demasiado bajo en sectores de compresión. A pesar de su longitud compacta, el Red Bull Ring es un circuito que exige bastante a los neumáticos, principalmente por tres factores: los frenados intensos de subida, las aceleraciones violentas de baja velocidad y la carga lateral sostenida en el tercer sector. La abrasión del asfalto de Spielberg es media alta con una superficie granulada que castiga el neumático trasero derecho por la cantidad de tracción en curva lenta y el delantero izquierdo por cantidad de curvas rápidas sostenidas del tercer sector. Esto se ve agraviado porque Pirelli ha relacionado su gama más blanda al circuito, C3 como duro, C4 como medio y C5 como blando. En cuanto a estrategia, el formato más probable será una carrera de dos paradas con consecuencia en medio duro medio como estándar. Sin embargo, existe una alternativa viable de una sola parada, medio duro, si la gestión térmica es eficiente y no hay tráfico. Los undercuts van a ser especialmente poderosos en este circuito, debido a que es un trazado corto con una pérdida de tiempo en pits de apenas 21 segundos contando la parada. Un neumático fresco puede recuperar el tiempo rápidamente si se entra en la ventana correcta. Eso sí, todo depende de que no quede atrapado en tráfico sin DRS. El trazado que hoy conocemos como Red Bull Ring nació como el legendario Österreich Ring, inaugurado en el 69. Un circuito de alta velocidad, curvas largas y sin concesiones, donde la valentía era tan importante como la técnica.
Durante los 70s y 80s, este circuito fue escenario de batallas brutales y algunos incidentes impactantes, a su vez como algunas de las vueltas más rápidas de la era clásica de la Fórmula 1. En el 97 fue rediseñado por Hermann Tilke bajo el nombre A1 Ring, acortando su extensión y modernizando la seguridad, pero conservando la esencia del primer sector en subida y el entorno montañoso de Spielberg. Finalmente, en 2011, Red Bull compró y renovó el trazado, dándole su identidad actual, compacta, técnica y engañosa. Aunque Niki Lauda nunca ganó un gran premio en casa, su presencia marcó una era. Su mejor resultado en suelo austriaco fue un segundo lugar en el 75 con Ferrari, pero más allá del resultado, Lauda representó la evolución del piloto moderno, disciplinado, calculador y comprometido con el desarrollo técnico del auto. Hoy la Curva 1 lleva su nombre no por sentimentalismo, sino como homenaje a la precisión quirúrgica y a la visión técnica que lo definía. Cada vez que un piloto enfrenta esta horquilla en su vida, lo hace bajo el peso simbólico de alguien que entendía esta sencilla frase: la velocidad sin control no sirve de nada. Esto es RaceCore. Suscríbete para ser bienvenido a vivir la pasión del automovilismo explorando cada trazado, cada máquina y cada historia como debe ser contada.